La madrugada del 28 de octubre lo reveló todo. En solo unas horas, 2 niños quedaron inmóviles y la madre gritaba pidiendo ayuda. Aquella noche, algo ya estaba preparado. Lo ocurrido no fue repentino. Durante meses, la familia había enfrentado mareos, convulsiones y hospitalizaciones extrañas, síntomas que siempre surgían después de los mismos vasos y de las pastillas naturales que aquella mujer llevó a la casa tras casarse. Solo hubo una señal clara, pero ignorada. Bajo el fregadero, el olor a muerte se filtraba a través del cemento. La pregunta es, ¿quién mezcló esa receta mortal y desde cuándo? Lisa María Caixa nació en 1994 en una familia numerosa, padres y 8 hermanos. Su madre no era una persona cariñosa. El cuidado diario de Lisa finalmente quedó en manos de su hermana mayor, Raquel, en una familia que a menudo discutía y era violenta. En ese ambiente, estudiar era su única salida. A los 16 años, conoció a David Acosta, 2 años menor que ella, hijo único de una familia económicamente estable. Lo que comenzó como una conversación casual, terminó en un embarazo no deseado. Nadie esperaba que los padres de David decidieran apoyarlos y abrirles las puertas de su hogar. Después de mudarse con la familia de su marido, la vida pareció mejorar para Lisa. Los padres de David le dieron techo y le permitieron terminar la secundaria, algo impensable con sus fríos padres biológicos. A los 18 se casó con David. 2 años después, nació su hija, y los suegros les regalaron un departamento para que se independizaran. Desde fuera Lisa lo tenía todo: marido, hija, casa propia. Pero puertas adentro, el ambiente se envenenó rápido. Celos, rumores de infidelidad mutua y peleas constantes. Lisa denunció violencia psicológica. Un juez ordenó el alejamiento y David tuvo que irse. Desde entonces, según varios testimonios, ella empezó a usar a los hijos como arma, exigiendo dinero a cambio de verlos. A inicios de septiembre de 2020, su hijo mayor, Ortiz, sufrió una crisis epiléptica y fue llevado a urgencias. Le diagnosticaron epilepsia focal y recomendaron resonancia y vigilancia. Pero Lisa se marchó como si todo fuera un susto pasajero. Un mes después, el nombre de Lisa María Caixa volvería a los registros del hospital. Y esta vez, el motivo helaría la sangre a todo el Ecuador. Poco después del primer ingreso, Ortiz volvió a urgencias con una crisis casi idéntica. Al revisar el expediente, los médicos se horrorizaron. Lisa no había cumplido nada. Ni resonancia magnética, ni cita con especialista, medicación irregular casi suspendida. Aquel ataque, dijeron, podía haberse evitado si el tratamiento se hubiera seguido bien. Esta vez, ya no aconsejaron. Lanzaron un ultimátum. Si persistía la negligencia, avisarían a la DINAPEN por poner en riesgo a su propio hijo. Lisa asintió y volvió a hacer nada. Semanas más tarde llamó a David. Un trabajador social dijo, iría a revisar el caso de Ortiz y ambos debían estar presentes. David llegó puntual, nervioso, pero nadie apareció. Mientras esperaban, Lisa le sirvió un vaso de agua. Él lo bebió sin sospechar. Minutos después llegaron los mareos, las piernas flojas, una sensación de peso en el cuerpo. Se despidió como pudo y, ya en casa, se desplomó en un sueño profundo. A la mañana siguiente despertó con la lengua entumecida, la vista borrosa y sin fuerzas para sostenerse. Sus padres lo llevaron al hospital, donde los análisis revelaron una sustancia extraña en su organismo. Los análisis fueron contundentes. En el cuerpo de David había metanfetamina, aunque él juraba no consumir drogas. Aturdido tras salir del hospital, prefirió creer que alguien en el autobús había echado burundanga en su bebida y agradeció estar vivo gracias a sus padres. Mientras él intentaba entender por qué había rozado la muerte, la rutina de Lisa siguió.
A inicios de octubre de 2020, buscó niñera. Su prima Patricia le presentó a Berta Sinche, de 48 años. El lunes de la entrevista, Lisa la recibió en el departamento y antes de hablar del trabajo, le dio una pastilla, supuestamente natural contra la COVID-19. Berta la tomó sin dudar. Minutos después, comenzó el infierno. Dolor abdominal, vómitos, caída en el sofá. Patricia, que llevaba horas sin localizarla, llegó y la encontró casi inconsciente. Mientras Lisa decía estar preocupada, pero no había llamado a emergencias. Desde entonces, aquella enfermedad repentina dejó de parecer un accidente y pasó a ser otro eslabón en la cadena de sospechas que rodeaban a Lisa María Caixa. Patricia se enfureció y obligó a Lisa a llamar a emergencias. La ambulancia llegó y llevó a Berta al hospital. Los médicos estabilizaron su estado y concluyeron que había ingerido una sustancia tóxica, muy probablemente procedente de la pastilla natural para prevenir la COVID que Lisa le había dado. A Berta se le indicó reposo y el episodio pasó como un extraño accidente médico. Pero no sería la última vez que se llamara a emergencias a esa dirección. La siguiente, todo sería mucho peor. Según las declaraciones, el martes 27, Lisa empezó a enviarle mensajes a David sin parar. Decía que aún lo amaba, que estaba embarazada y que le había escrito una carta. Luego cambió a un tono desesperado. Confesó sentirse perdida, temer perder al bebé y no querer seguir viviendo. Aquella cadena de mensajes parecía un pedido de auxilio o una nueva puesta en escena. Nadie lo sabía. Esa tarde, Lisa invitó a David a ir a su casa. Él se negó porque seguía débil después de la hospitalización y siguió el consejo de sus padres de mantenerse alejado de su exesposa. Se quedó en casa, sin imaginar que esa decisión lo perseguiría durante mucho tiempo. De madrugada, el 28, unos débiles gritos de auxilio rompieron el silencio del edificio. Los vecinos abrieron la puerta y miraron hacia afuera. Frente al departamento, Lisa yacía tendida en el suelo, con la boca manchada de vómito, susurrando pedidos de ayuda. A su lado, 2 niños permanecían inmóviles. Los servicios de emergencia y la policía llegaron. Revisaron a cada uno y dieron la primera conclusión. Lisa seguía con vida. El personal médico entró corriendo al departamento e intentó reanimar a todos. Lograron estabilizar a Lisa y la trasladaron al hospital de Yaruquí, pero el niño de 9 años y su hermana de 5 fueron declarados muertos en el lugar. El pequeño piso quedó marcado como el epicentro de una tragedia que silenció al vecindario. Con los datos de los registros, las autoridades llamaron a David y solo le pidieron que fuera a la casa de sus hijos. Llegó con su padre, todavía con algo de esperanza, y en la puerta recibió el golpe definitivo. Su exesposa estaba en estado crítico y los 2 niños habían sido hallados sin vida. Al revisar la escena, la policía detectó un olor intenso procedente de la cocina. Bajo el fregadero, encontraron un hueco sellado con cemento. Rompieron la capa y apareció un gran bulto envuelto en una manta. Dentro estaba el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición. Días después, se confirmó que se trataba de Jaime Yamcaguano, de 28 años, con quien Lisa mantenía una relación intermitente. Desde ese hallazgo, lo que parecía una tragedia familiar pasó a ser un caso de homicidio complejo, con Lisa María Caixa en el centro de toda la oscuridad. Cuando la policía confirmó que el cadáver bajo el fregadero era Jaime Yamcaguano, el viejo reporte de desaparición volvió a la mesa. La familia lo había denunciado en octubre. La última vez que lo vieron fue el 18 de octubre. Desde entonces, silencio. Mientras lo buscaban, Lisa llamaba una y otra vez, llorando, diciendo que recibía mensajes donde Jaime afirmaba estar secuestrado por una banda que exigía $8,000 y prohibía acudir a la policía. Todo sonaba a guión barato, hasta que el cuerpo apareció sellado bajo cemento en la casa de Lisa. Mientras la familia repetía la versión del secuestro, los peritos registraron el departamento
y se llevaron varios vasos con restos de líquido. Los análisis hallaron rastros del antiepiléptico recetado al niño mezclado con otros químicos desconocidos, y el caso dejó de parecer una simple desaparición para oler a envenenamiento planificado. Lisa se recuperó pronto. Sus lesiones eran leves. Con un amante bajo cemento, 2 niños muertos y un informe toxicológico en contra, la fiscalía pidió su arresto. Tras una breve audiencia en el hospital, Lisa María Caixa salió escoltada por policías, convertida en la principal sospechosa. Tras ser detenida, Lisa María Caixa fue enviada al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, donde antes de ir a juicio, tuvo que pasar por psicólogos y psiquiatras. La cuestión era simple. ¿Tenían delante a una asesina consciente o a una mente rota? Lisa habló de una infancia con discusiones y golpes entre sus padres, separaciones, trabajo infantil para seguir en la escuela y signos de abuso que los peritos anotaron sin explicar. Luego llevó el foco a su matrimonio con David. Según ella, al principio todo era normal, hasta que él empezó a pegarla y a llamarla inútil. Contó que en 2020, mientras trabajaba en una fábrica de galletas, conoció a Jaime Yanchaguano, solo un amigo. Pero aseguró que el verdadero peligro era David. Dijo que quería volver con ella y al mismo tiempo extorsionar a Jaime, y que si no colaboraba, firmarían los papeles. En su versión, fue David quien le entregó un polvo blanco y le ordenó echarlo en la comida del amigo. Lisa dijo que obedeció, que Jaime se quedó profundamente dormido y nunca despertó. Con ese relato, intentaba colocarse como víctima de un plan ajeno y a David como el cerebro. Sin embargo, cuando los investigadores siguieron la pista, revisaron llamadas y mensajes, no encontraron una sola prueba que lo vinculara con la muerte de Jaime ni con lo ocurrido en la casa. Al final solo quedaba algo: la palabra de Lisa frente a la sombra de sus muertos. Antes de desplomarse y pedir auxilio, Lisa había ingerido el mismo veneno que, según declaró, dio a sus hijos. Más tarde, en la fase pericial, los psiquiatras dejaron a un lado la escena y se concentraron en la mujer que la había provocado. Los informes la describen como alguien dependiente de sus relaciones, necesitada de afecto, con intentos de suicidio y baja autoestima. Se mencionan trastornos con rasgos esquizofrénicos e inestabilidad emocional, pero la conclusión clave es brutal. El día de la tragedia, Lisa estaba lúcida y sabía lo que hacía. En la investigación, la policía encontró una carta manuscrita para David, escrita esa misma noche. Lisa decía no saber si ella y sus hijos irían al cielo o al infierno, que ya vivía en el infierno, y que él la odiaría más después de lo ocurrido. No suena a alguien fuera de sí, sino a quien entiende el peso de sus actos. Con todo lo reunido, las autoridades veían su futuro casi cerrado: la cárcel por haber quitado la vida a sus 2 hijos y a Jaime. Lo que entonces nadie imaginaba era que aquello era el comienzo. Al revisar expedientes anteriores, los investigadores encontraron el nombre de Lisa ligado a otro hecho en apariencia aislado, y el caso cambió de dimensión. Al reabrir el expediente de Lisa, los investigadores revisaron las muertes extrañas, y un nombre saltó enseguida: Marco Escanda, ex compañero suyo. En junio había muerto por intoxicación, y el caso se archivó como hecho aislado. Ahora, con una madre acusada de envenenar a 2 hijos y a un amante, esa muerte volvió a escena. La policía retornó a la casa de Marco. Sobre la mesa hallaron varios vasos usados. La pericia reveló un dato helador. En algunos de los vasos de la noche anterior al fallecimiento, aparecían las huellas de Lisa. Apenas digerían eso, cuando surgió otra acusación, esta vez desde su propia familia. El 2 de septiembre, en una reunión, sus 7 hermanos y sus padres bebieron una mezcla preparada por ella. Poco después todos empezaron a marearse. Nadie murió, pero su madre sufrió un derrame y fue internada. Según el padre, mientras corrían al hospital, Lisa se llevó $1,300. Desde entonces, aquel accidente
dejó de parecer casual. Quedaba otra pieza. José Luis Erazo, amigo hallado muerto en su casa en mayo tras días sin responder. La muerte de José, la de Marco y el derrame parecían historias sueltas, hasta que el nombre de Lisa se plantó en medio y el patrón quedó a la vista. Donde pasaba, quedaban vasos, pastillas, mareos y un eco de muerte. Mucho antes de que su nombre estallara en los medios, la muerte de José Luis Erazo quedó archivada como natural. Un día, un olor insoportable salió de su casa. La policía entró, no vio señales de pelea y el informe fue tajante. Infarto fulminante, caso cerrado. Pero su hermana mayor no lo aceptó. Mientras limpiaban la vivienda, guardó una botella de licor hallada en la escena. También notaron ausencias inquietantes: zapatillas, una tableta y un ordenador. José Luis era amigo de ella. Tras el funeral, llamó a la familia llorando y aseguró que él le debía dinero. Pidió que la deuda fuera asumida. Nadie le creyó. Entonces cambió el guión. Volvió a llamar con otra voz, diciendo ser una amante embarazada que exigía ayuda económica. De nuevo, la rechazaron. En el tercer intento, cruzó una línea escalofriante. Preguntó quién era responsable de la muerte y exigió verlo, como si buscara justicia. Años después, cuando el caso se reabrió y encajaron la botella conservada, los objetos faltantes, las llamadas de dinero y la farsa del embarazo con otras intoxicaciones y vasos con rastros de fármacos, apareció el patrón brutal. Donde ella entraba, tarde o temprano alguien terminaba sin vida. Cuando el arresto de Lisa María Caixa por envenenar a 3 personas explotó en los noticieros, el apodo de Doña Veneno se pegó a su cara y empezaron a aparecer posibles víctimas por todas partes. La familia de José Luis recordó de golpe sus llamadas tras la muerte, primero exigiendo que asumieran una supuesta deuda, luego inventando un embarazo para pedir dinero. Esta vez no dudaron. Contrataron abogado y pidieron reabrir un caso archivado como infarto súbito. La respuesta fue inusual: orden de exhumación y nueva autopsia. Los peritos hallaron en el cuerpo restos de una sustancia tóxica y la tesis de la muerte natural se derrumbó. Aún así, el grueso del proceso seguía centrado en 2 muertes probadas. Los 2 niños de 5 y 9 años, hijos de Lisa y Jaime Yanchaguano, el amigo que entraba y salía de aquella casa. El 22 de diciembre se celebró la primera audiencia de formulación de cargos. Por las restricciones de la COVID-19, todo fue virtual. Fiscal, juez y defensas conectados. Lisa, desde el Centro de Rehabilitación Social, La Tunga. La fiscalía expuso que los niños habían sido asesinados con una mezcla de pesticida y el medicamento antiepiléptico recetado al mayor. No era un accidente ni una dosis mal calculada. Era una receta de muerte preparada con plena intención. Entre todos los documentos del caso, hay una pieza que desarma cualquier intento de victimizar a Lisa: la carta que le escribió a David. En esas páginas, afirma que dio a sus hijos el tipo de amor que ella nunca recibió de niña, como si quisiera dejar constancia de que es una buena madre. Pero enseguida el tono se oscurece. Dice que ha llegado a su límite de aguante y que jamás dejará a los niños con su padre. Añade que va a llevarse todo lo que le pertenece y tiene valor para ella. Cosas que, según escribe, a David nunca le importaron. Leída después de la muerte de los 2 pequeños, esa frase ya no suena a lamento, sino a confesión velada. En una sesión posterior con la psicóloga, Lisa dejó de hablar en clave. Declaró que quería que sus hijos también murieran porque ya no tenían a nadie más en este mundo. La sala quedó en silencio. Tras la audiencia de formulación de cargos, el juez envió el caso a juicio y mantuvo la prisión preventiva. El proceso por la muerte de los 2 niños se celebró al año siguiente en el Tribunal Penal de Pichincha. La fiscalía presentó pruebas de que no fue un arrebato, sino un plan. David declaró sobre los mensajes en los que Lisa decía que iba a recuperar lo que era suyo, refiriéndose a los hijos, y describió un matrimonio hecho de golpes, celos y rupturas constantes. Lisa sostuvo que aquella noche tomó 2 pastillas, se desmayó y al despertar, todo había pasado.
Para los fiscales, ese supuesto vacío fue precisamente el intervalo en que preparó el veneno y se lo dio a los niños. Ella quería aparecer como la madre que se derrumba junto a ellos. La acusación la retrató como la mujer que, antes de tragar sus propias pastillas, ya había dejado escrita y cumplida su promesa. Nadie más tocaría lo que consideraba suyo. En el juicio, la fiscalía reconstruyó por primera vez, con la frialdad de la medicina forense, los últimos minutos de vida de los niños. La pequeña murió allí mismo, en la cama. Su hermano, en cambio, aún tuvo fuerzas para intentar huir del cuarto. Se levantó, tambaleándose. Dio unos pocos pasos buscando ayuda y se desplomó en el pasillo, sin alcanzar a pedir auxilio a nadie. Sin casi nada a qué aferrarse, la defensa lanzó su única carta. Aseguró que ambos habían muerto por COVID-19. Pero el relato se derrumbó de inmediato. El informe forense fue contundente. Violencia homicida. Los menores sufrieron insuficiencia respiratoria por aspiración de secreciones bronquiales, edema pulmonar e intoxicación por la combinación del medicamento antiepiléptico recetado al mayor con otras sustancias, muy probablemente pesticidas y desinfectantes. Había rastros del virus en los pulmones. Sí, pero los niños ya habían superado la enfermedad. Lo que los mató no fue la pandemia, sino una decisión humana. Ante el tribunal, el equipo psiquiátrico fue igual de claro. El día de los hechos, Lisa estaba lúcida, orientada en tiempo y espacio, con atención y comprensión conservadas. No era una madre que perdió la razón, sino alguien consciente de cada paso, aunque insistiera en negar el doble homicidio y reducirlo todo a un intento de suicidio desesperado. La fiscalía recordó entonces que esa mujer no solo estaba siendo juzgada por la muerte de sus hijos, sino también por el cadáver de Jaime Yamcahuano bajo el fregadero, los presuntos envenenamientos de David y de su propia familia. En aquella sala virtual, entre ventanas de video heladas, Lisa María Caixa dejó de ser la imagen de la madre pobre y dañada por una infancia violenta para revelarse como el eje de una cadena de muertes silenciosas, donde medicamentos, diagnósticos y COVID solo servían de coartada para algo mucho más cruel. En los alegatos finales, el tribunal dejó de hablar solo de informes para fijarse en algo: cómo había manejado Lisa la enfermedad de Ortiz. Tras el diagnóstico de epilepsia focal, los médicos ordenaron medicación fija y controles frecuentes. Lisa no cumplió. El niño volvió a urgencias tan grave que lo intubaron. La crisis pudo evitarse si el tratamiento se hubiera seguido. Le advirtieron que, si seguía así, la Dinapen podía quitarle a los niños. Para los jueces, ya no era torpeza. Era desprecio repetido por la vida de su hijo. El peritaje de su teléfono sumó otra sombra: imágenes de un libro sobre la Santa Muerte y rituales funerarios. No probaban un culto, pero mostraban a una mujer extrañamente cómoda con la muerte. La prensa contó que Lisa se mantuvo casi siempre serena y solo lloró al escuchar el nombre de sus hijos. 10 meses después, el Tribunal Penal de Pichincha fue contundente. Lisa María Caixa es culpable de asesinato. La condena: 34 años y 8 meses de prisión y una indemnización de más de 20,000 soles a David. La mujer que prometió llevarse todo lo que era suyo, terminó perdiéndolo todo y quedó atada para siempre a un apodo: Doña Veneno. Tras la sentencia por la muerte de sus hijos, el caso de Lisa María Caixa no se cerró. En agosto de 2021, empezó el juicio por Jaime Giovanni Yamcahuano. Tras sobrevivir a su intento de suicidio, Lisa admitió que le dio a Jaime un polvo blanco mezclado con alcohol. Luego, intentó culpar de nuevo a David, diciendo que él le había entregado el veneno. Pero la perito en salud mental fue tajante: ninguna prueba lo vinculaba. Según los especialistas, el plan no era solo envenenar, sino convertir a Jaime en rehén para extorsionar a su familia. Tras su desaparición, Lisa llamó con la voz disfrazada y exigió $8,000 para liberarlo. Esa conducta encajaba en delincuencia organizada. La autopsia terminó de hundirla. Además del veneno, Jaime murió por asfixia. Cuando hallaron el cuerpo, tenía el tórax abierto y la boca atada con alambre. Lejos del guión de "se durmió y no despertó", el cadáver mostraba intervención y ocultamiento.
Lisa admitió que lo envolvió en una manta y lo escondió bajo el fregadero. En este segundo juicio, ya no apareció como una mujer arrastrada al crimen, sino como alguien que eligió el veneno, eligió el momento, y luego usó el miedo y la esperanza de una familia para intentar sacar dinero. Con Jaime, Doña Veneno no solo apagó una vida, convirtió el duelo ajeno en parte de su plan. Al abrir el hueco bajo el fregadero, los peritos no solo hallaron el cuerpo de Jaime, también una tela blanca con dibujos de osos, probablemente de uno de los niños. Ese trozo de tela infantil envolviendo un cadáver adulto resumía lo que se escondía en aquella casa. El expediente señala que Lisa rodeó el cuerpo con mantas, lo puso sobre una tabla, lo cubrió con una lona roja y selló el hueco con cemento. Creyó haber enterrado su secreto, pero el hedor de la descomposición se filtró por las paredes y alertó a los vecinos. En el juicio, el dueño de la ferretería de enfrente declaró que, justo en los días en que Jaime desapareció, Lisa compró cemento y materiales para tapar un hueco. Los peritajes telefónicos confirmaron además que la voz anónima que llamó a la familia inventando un secuestro y exigiendo $8,000 era la suya. La defensa solo pudo insistir en que nadie la vio echar veneno ni esconder el cuerpo, pero frente al tribunal estaban el tóxico en la autopsia, la pared sellada, la tela con ositos, el testigo de la ferretería y las llamadas de extorsión. Con esa cadena, los jueces declararon a Lisa María Caixa culpable del asesinato de Jaime Giovanni Yanchaguano y la condenaron a 22 años de prisión y $5,000 de indemnización. Sumada a la pena por la muerte de sus hijos, la vida de Doña Veneno quedó prácticamente enterrada tras las rejas, mientras en los expedientes seguían apareciendo otros nombres y otros vasos de agua sin respuesta, mientras Lisa ya cumplía condena por la muerte de sus 2 hijos y de Jaime. El expediente en torno a ella seguía abierto como una herida. Policía y fiscalía no soltaban la pista de 2 hombres que podrían ser sus víctimas, cuarta y quinta, Marco Escanda y José Luis Erazo. Los investigadores dividieron el caso en 3 frentes: los 2 niños ya sentenciados, el cadáver oculto bajo el fregadero y un tercer hombre, muerto lejos del departamento, cuya historia empezaba a encajar en el mismo patrón. El más enigmático era Marco Escanda, de 48 años, encontrado sin vida en su propia casa. El abogado de la familia reveló que las primeras pruebas ya hablaban de un tóxico idéntico al que mató a los niños, presente en páncreas, hígado y cerebro, y de un estómago anormalmente distendido, como si hubiera peleado contra algo ajeno a su cuerpo. La hipótesis era escalofriante. Aquella noche, Lisa habría ido a tomar algo con Marco. Llevó el veneno en el bolso y lo usó allí mismo. En la escena quedó un vaso de cerveza con huellas suyas y una mascarilla con su ADN. Los móviles, celos y dinero. Marco había salido con la hermana menor de Lisa, rompió con su antigua novia y terminó sin ninguna. Entonces apareció Lisa, pidiendo ayuda económica. Poco después, una noche de tragos, un vaso marcado, un cuerpo hinchado y la palabra intoxicación, sellándolo todo. La investigación continúa, pero ya hay un hilo que se repite, donde hay vasos, alcohol, medicamentos y alguien que cae al suelo entre dolores. El nombre de Lisa María Caixa vuelve a aparecer como una sombra que Ecuador aún no puede sacudirse. Según el abogado de la familia de Marco Escanda, hay pruebas de que él le prestó al menos $120 a Lisa y que la relación terminó unos 4 meses antes de su muerte. Aún así, el expediente parece atrapado en un limbo. O avanzó en silencio a la fase de imputación o sigue olvidado en algún cajón, algo difícil de entender, tratándose de la mujer señalada como la primera asesina en serie de Ecuador, cuyo nombre debería convertir cualquier novedad en noticia. Lo más evidente, por ahora, no es el número exacto de víctimas, sino el dolor que ha dejado. La escena que más desgarra es la de la madre de José Luis Erazo, probable primera víctima de Doña Veneno, murmurando frente a la tumba de su hijo: «Eso me duele hasta volverme loca». Mientras tanto, la justicia ya ha fijado una cifra escalofriante. Lisa María Caixa carga con 5 condenas por asesinato y 9 por tentativa.
pero la ley ecuatoriana impone un máximo de 40 años de prisión. Salvo un giro inesperado, podría salir antes de los 70, en Pifo. El recuerdo del funeral casi anónimo de sus 2 hijos, una foto borrosa de rostros con mascarilla en plena COVID, sigue vivo como herida colectiva y como recordatorio de que el monstruo, a veces, no se esconde en un callejón oscuro, sino detrás de la puerta de al lado. ¿Cuál crees que fue la primera señal de alerta en la cadena de sospechas en torno a Lisa María Caixa que la gente pasó por alto? Deja tu respuesta en la sección de comentarios.